cosas como buenas de la vida se dan y es, ganar un premio de la Gobernación de Boyacá de creación de novela gráfica, como el primer pasito a empezar a subir la escalera de que me tiene aquí donde está. Entonces le dije, papá, me gustaría estudiar como diseño gráfico. Y entonces me dijo, no, pero diseño gráfico, ¿qué va a hacer usted con diseño gráfico? Sí, se va a morir de hambre. ¿Para qué sirve? Sí. Entonces, no, busque otra carrera y ya. Acá podemos decir que el cliente no tiene la razón siempre, ¿no? Pero tiene la plata. Sí, y entonces eso es un buen punto. Cada quien tiene diferentes como conocimientos de las cosas y que eso va a ir cambiando con el tiempo. O sea, algo que uno no se debe sesgar para nadie, para las personas que están viendo esto, para nosotros, es nunca cerrarse una idea, porque siempre puede cambiar. Uno mismo la puede cambiar a través del tiempo y eso se va dando por diferentes experiencias, diferentes conocimientos que nosotros vamos desarrollando como personas. Eso es vivir, evolucionar y existir. ¿Cómo es la pregunta? Se terminó la entrevista. Que son libros por los cuales llegamos a esta entrevista o a este podcast, semi-podcast, que me gustó mucho cómo hizo la transposición de las cosas del artista, que es otro artista, el que escribe, a volverlo dibujo, a darle como esa vida o esa diferencia en netamente ser un escrito, texto, que para muchas personas pueden ser aburrido, puede ser más divertido como ver diferentes dibujos, diferentes ilustraciones. Vamos con un nuevo podcast o una nueva entrevista de este formato que estoy iniciando y es de diferentes personas tunjanas o también de la parte de Boyacá que tienen muchísimo talento y que pues por diferentes razones no son tan conocidos a nivel local. Hoy estamos con uno de ellos. Por favor, preséntate. Bueno, gracias Joseph por la invitación. Mi nombre es Iván Eduardo Moreno Cárdenas, soy ilustrador. Ok, es un excelente ilustrador, lo conocí por Cosas del Destino y tiene una característica muy importante que sus dibujos son bastante como complejos o detallados, por lo que normalmente uno ve en diferentes aspectos internacionales, en tramos internacionales. Tiene un catálogo bastante amplio y eso también es muy interesante. Entonces, Iván, si nos quiere comentar más acerca de su trabajo, de sus tipos de catálogo, por qué lo desarrolló, por qué inició como con diferentes tipos de ilustración, de dibujo, ¿qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, es que las cosas se dan un poco por la necesidad artística, pero otras cosas también las marcan los clientes. Digamos que a mí me gusta mucho el estilo anime, el estilo manga, y es como lo que más trato de hacer, pero muchas veces los clientes quieren algo no tan marcado al estilo manga, al estilo anime, muchas veces más al estilo cómic, muchas veces al estilo realista. Entonces es el cliente finalmente el que también marca como esa dinámica del portafolio y pues eso es lo que trato de poner en el portafolio para seguir captando clientes en esas líneas. Qué interesante. O sea, siempre dependemos como de la persona final que nos va a consumir nuestro producto y en este caso también pues que nos va a pagar. Eso sería así de esa manera. Sí, es básicamente eso. Y todo esto, todo tiene un inicio, desafortunadamente también todo tiene un final. Pero también hay algo muy bonito y es que todo tiene un proceso. En este momento estamos en un proceso, ya hubo un inicio, pero me gustaría preguntarle, Iván, ¿cómo fue ese inicio? ¿Qué lo motivó a hacerlo? A ilustrar, a traspasar, porque en el arte lo concebimos de diferentes maneras. El hecho de una persona que es artista poder tener todos sus pensamientos y traspolarlos o transformarlos en diferentes cosas, en música, en arte. Entonces, ¿qué lo llevó a eso? Uy, bueno, eso es, lo veía hace poco y es como una pasión que uno siente, o sea, no es algo como que uno piense voluntariamente como quiero hacer esto, tengo que hacer esto, sino que solito como que le emerge, como que le aflora hacer ese tipo de cosas. Y bueno, uno nota o debe escuchar cuando eso sucede. Porque digamos, yo estudié medicina veterinaria y pues hay una gran diferencia. Yo estudié la carrera de medicina veterinaria y digamos que para estudiar me costaba muchísimo, mientras que estar dibujando, por ejemplo, hasta altas horas de la noche o hasta la madrugada se me
se me daba con mucha facilidad. Terminé mi carrera de veterinaria, pero yo siempre dibuja y dibuja y dibuja como sin que nadie me lo pidiera, solo se iba dando, se iba Me dando. gusta, Sí, lo hago. sí. Cosa muy diferente a cuando, por ejemplo, tenía que pensar tengo que trabajar como veterinario, ¿cómo le voy a hacer? Me da pereza. Encuentra uno muchas trabas, le da como, Excusas. sí, entonces, cosa que no me pasó con el dibujo. Y pues cosas como buenas de la vida se dan y es ganar un premio de la Gobernación de Boyacá de creación de novela gráfica, como el primer pasito a empezar a subir la escalera que me tiene aquí donde está. Ok, y de casualidad esto que nosotros tenemos acá, porque tenemos 2 libros que él ha ayudado a hacer. ¿Uno de esos fue con el que ganó? ¿O No está, aquí no está, no, en la sede del centro sí está, ok. aquí no la tenemos. Listo? Pero al igual eso es muy interesante. O sea, estas pequeñas motivaciones de las que usted habla son como los impulsos que le podrían generar, de verdad quiero seguir con esto, de verdad quiero continuar, quiero poder retarme a mí y decir como que sí es real, que sí puedo vivir de esto, que sí puedo estar tranquilo y feliz con esto. Esos pequeños como ganar esas pequeñas cosas. Es que es curioso, ¿no? Porque yo, digamos, cuando salí del colegio, les planteé un poco a mis papás. Entonces le dije a mi papá, me gustaría estudiar como diseño gráfico. Y entonces me dijo, no, pero diseño gráfico, ¿qué va a hacer usted ¿Qué se con hace diseño con eso? gráfico? Sí, se va a morir de hambre. ¿Para qué sirve? Sí. Entonces, no, busque otra carrera y hágale. Entonces, claro, pues, escogí veterinaria. Y pues a la larga, yo ahorita lo que intento es ser ilustrador, es 24/7 a lo que me dedico. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es feliz con sus cosas y demostró que sí puede como generar un cambio. Eso me encanta de Sí. las diferentes personas que puedan tener también un talento. O sea, lo digo que es necesario sin discriminar como a muchas otras personas que se pueden estar esforzando de demás, pero hay talentos, hay conocimientos, hay habilidades. Tener un talento es muy complicado porque es algo con lo que usted nace, con lo que usted se creó como persona. Es diferente a un conocimiento o una habilidad. Usted tuvo conocimientos en su carrera, tuvo habilidades que pudo desarrollar a través de diferentes prácticas, como hacer operaciones y demás. Pero de verdad, tener un talento que se puede como generar en una sola palabra y ese talento va relacionado con la pasión propia de la persona, es bien complicado. Y si no hay esa pasión en la carrera principal, entonces es un buen punto para tomar la decisión que tomó. Yo difiero un poquito en la concepción de esa palabra que ¿Talento? es talento, sí. El Sí. talento finalmente que es la sumatoria de la constancia y de la perseverancia. Eso es expertise. De ahí pues se desarrolla el talento y ese talento lleva más allá, se lleva a la experticia o a la maestría. Claro, o sea, cuando su merced tiene talento, lo suma con habilidades y con conocimientos, llega a la expertise. Pero ahí, eso no lo dije yo, lo dijeron muchas otras personas. Ahí cuando llega una persona que no tiene talento para algo, no importa cuánta habilidad tenga para ciertas cosas específicas y cuánto conocimiento le trate como de dar, si no tiene talento no va a llegar a ese mismo nivel de expertise. Pero está bien, no vamos a entrar en discusiones. El podcast No, es para sí, esto. entremos en discusión. Ya vemos por qué el anime, ¿no? Bueno, acá dando algo como un punto en lo que me comentaba, es normal, sí, porque realmente es normal. Seguir sus sueños es difícil. Seguir cualquier ilusión que usted tenga como persona es difícil. Y no importa. Supongamos que usted puede tener una carrera estable, lo que sea, o estable, entre comillas, en lo que dice ese término en la sociedad. Abogados, ingenieros, médicos veterinarios, médicos de personas y demás, puede ser estable. Pero
si usted de verdad quiere llegar como a un punto que le nace mucho, como a una expertise muy precisa, va a ser difícil, sin importa la carrera. Entonces, acá la ilustración se va más allá del diseño, o sea, es algo más enfocado. ¿Qué ha sido difícil de ser ilustrador? Está una línea que es muy artística en la que esperan que como que se exprese mucha Emoción, emocionalidad, sensibilidad, pasión, sí. sentimientos. Y esta otra rama en la que es como más técnica. Sí. Técnica. El dibujo debe ser así, de esta manera, Sí. con esta línea, este grosor, Sí. debe estar en este encuadre preciso, no se debe mover. Para que no nos pase como lo que pasan a veces con los animes que se salen y crean medio líneas. De acuerdo. Okay. Entonces, lo mío está un poco en la mitad porque yo debo transmitir un poquito la emoción, la sensibilidad que le pasan a uno en un guión, pero también tengo que ser como muy técnico en ese lenguaje como gráfico para que se puedan como unir las cosas. Unir esas dos partes, sí. Qué interesante. Entonces, lo que usted hace es tratar como de crear un estilo propio que se acople a las diferentes necesidades del cliente y de usted como persona para poder transmitir su arte, pero también complacer a sus clientes y a sus espectadores. ¿Sí sería eso? De acuerdo. Qué bien. ¿Y ese estilo cómo lo puede definir? Uy. Siguiente pregunta. Me le voy. No, ese estilo. Es que está difícil darle un nombre a ese estilo. Puede no ser necesariamente un nombre, porque sé que ponerle nombre a algo a veces es demasiado complicado, pero ¿qué sería la descripción? Eso podría ser más fácil. Es que sí, es que podría ser, más bien dicho, la cosa es como el cliente lo pide. es más que todo eso. El cliente, y muchas pero veces... usted tiene su estilo propio. Lo sé porque he visto sus dibujos, sí, entonces yo digo, ok, este estilo no lo tienen personas así. O sea, se asemeja a ciertas cosas. Sí, pero entonces muchas veces lo que ahora pasa es que los clientes dicen, quiero este estilo, y le envían a uno un montón de referencias. Sí, eso es terrible. Lo quiero de este estilo, lo quiero de este estilo. Entonces... Acá podemos decir que el cliente no tiene la razón siempre, ¿no? Pero tiene la plata. Sí, y entonces, eso es un buen punto. Sí. Pero es muy difícil porque, de hecho, los clientes a veces ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que quieren. Hay que guiarlos. O sea, ellos tienen como una idea de quiero esto así, así, así. Pero ahí es cuando entra uno, digamos que cuando uno empieza como a ganar experiencia, a decirles, te doy esta opción, te doy esta opción, te doy esta opción, se facilitaría por todas las circunstancias de dinero o tiempo del proyecto, esto es lo mejor que podemos hacer. Y también pues exploto como mis habilidades para encaminarlo todo hacia esa parte. Ya el cliente decidirá si sí o si no. Cuando usted está dando esas ideas, está generando su estilo. Yo abogo más por mi estilo, claro. Sí, claro. Sería un poco frustrante, ¿no? O sea, como... Y se da, muchas veces hay clientes que son bastante rígidos. Y pues hay otras cosas como por ejemplo cuando uno trabaja en animación, ya a uno le dan todo, es decir, ya tienen el diseño de los personajes, ya muchas veces ya tienen parte de la animación montada y hay que adaptarse a ese estilo, entonces hay que ser muy versátil también. Ok, sí, claro. Y si son proyectos grandes, tienen que también acoplarse con otros ilustradores, con otros artistas, y que todos como que conciban lo mismo. Eso es muy, muy bacano. Hablando de eso, tenemos acá unos libros de los que él ha ayudado a ilustrar. ¿Puedo mostrarlos acá? Por supuesto. Bueno, entonces tenemos... Qué vergüenza con ustedes. Aura, que también, si me lo permite, después voy a colocar como unas imágenes para que se vean mejor dentro del video. Aura, Ciudad del Olvido y Elegía, que son libros por los cuales llegamos a esta entrevista o a este podcast, semi-podcast, que me gustó mucho cómo hizo la transposición de las cosas de el artista, que es otro artista, el que escribe, a volverlo dibujo, a darle como esa vida o esa diferencia
netamente ser un escrito, texto, que para muchas personas pueden ser aburrido, puede ser más divertido como ver diferentes dibujos, diferentes ilustraciones que compartan la historia. Esos artistas también son acá de Tunja, de la parte de Boyacá, y me surgió mucha duda de cómo fue ese proceso creativo. O sea, no es fácil trabajar con otras personas. Cada quien tiene unas ideas diferentes, cada quien ahorita, el conflicto por la palabra talento. Entonces cada quien tiene diferentes como conocimientos de las cosas y que eso va a ir cambiando con el tiempo. O sea, algo que uno no se debe sesgar para nadie, para las personas que están viendo esto, para nosotros, es nunca cerrarse una idea porque siempre puede cambiar. Uno mismo la puede cambiar a través del tiempo y eso se va dando por diferentes experiencias, diferentes conocimientos que nosotros vamos desarrollando como personas. Eso es vivir, evolucionar y existir. El proceso creativo, ¿cómo fue? Hablaron entre ustedes, la persona que escribió el libro le dijo, oiga, como tengo esto escrito, lo quiero animar, o fue al revés y fue como una charla más de amigos y que se fueron dando las ideas en conjunto, o cómo fue ese proceso. Bueno, ahí también hay harta historia detrás porque con ellos ya me conocía de mucho tiempo atrás, con Luis Carlos, el escritor, y con Duan, que es otro ilustrador también. Luego que el grupo, por diversas causas, se separó. Más que todo, estábamos terminando la universidad, cada uno salía de sus prácticas, empezaba a hacer su vida laboral. Entonces el grupo... Mucho trabajo y sí, se dejó de lado. Sí, entonces el grupo terminó, pero digamos que después de un tiempo empezamos a retomar como el diálogo con Luis Carlos, sobre todo, más que todo con Duan, que es el que estaba dibujando. Entonces, en vista de que empezamos como a salir de Tunja al Círculo Editorial de Bogotá, de Editorial Independiente, entonces le dije a Duan, como que hagamos algo entre nosotros. Le gustó la idea y también entonces incluimos a Luis Carlos y empezamos a hacer reuniones y lluvias de ideas y de ahí salió el guión para esta primera obra, que es Aura. Entonces hicimos Luis Carlos hizo el guión, con Duan hicimos los dibujos e involucraba mucha más gente. Finalmente lo que cuadró fue con Luis Carlos y con Duan. Sacamos el guión y los dibujos, pero el proyecto se quedó quieto porque no dimos cómo publicarlo. No, pues cada uno también estaba por su lado. Luis Carlos dando clases en colegio, Duan también profe de artes, entonces dando clases, y yo haciendo mis trabajitos por ahí aparte. Entonces dejamos el proyecto ahí quieto hasta que en 2023 salió la convocatoria para procesos artísticos y culturales de la ciudad de Tunja y pudimos publicarla. O sea, este proyecto duró quieto unos 5 o 6 años. Vienen con temáticas oscuras, es lo que dice la mayoría. Entonces, estas temáticas oscuras, ¿qué fue lo que los inspiró a hacerlas? Normalmente, pues sí, yo sé que estamos en un país difícil en algunas cosas, en muchas puede ser, a veces. Tunja, para bien o para mal, tenemos como este aire darks, podría llamarlo así. O sea, a muchas personas de acá les gusta, nos gusta, metal, música pesadas y demás. Y todas esas músicas también más relacionadas como con este espíritu de rebeldía o de tristeza y de lucha contra esta como inconformidad que se tiene normalmente por diferentes factores que pueden afectar a las personas. ¿Esto fue lo que inspiró eso? ¿Lo que inspiró esas ilustraciones, estos libros? ¿O qué más fue? Uy, es que hay una lluvia de cosas, una tormenta de cosas. Un tsunami, digamos. Sí, que alimentan ese gusto y esa línea narrativa. Y lo que siempre me ha llenado a mí es consumir mucho manga. Son sombras, sí, oscuridad. Es blanco y negro.
porque en mi época no tenía los recursos, tenía un computador muy viejito y yo no podía. En la época nos intercambiábamos CDs con anime, ¿no? Ok. Pero entonces mi computador era muy viejito. Bueno, yo también soy así de esa época. Sí, no sé si tanto. entonces no hace tanto. Sí. De todas formas, nos repartíamos CDs con anime, pero mi computador no podía reproducir video, pero sí podía poner imágenes, entonces era manga y manga. Era el medio que se podía consumir. Sí. Y habernos reunido en ese grupo cultural Atama dio para mucho intercambio, porque había, digamos, todo el mundo estaba leyendo, yo estoy leyendo esto, yo estoy leyendo lo otro, y nos intercambiamos todos esos gustos, entonces hubo como una gran ola de influencias del manga, sí. Eso explica también el resultado de sus ilustraciones, de sus dibujos y demás. Sí. Y hubo una época en la que leía mucho Junji Ito, entonces es bastante terror y bastante denso. Entonces eso influyó harto en mi línea de dibujo. Y luego por la parte de la escritura, es que también ha sido como una influencia generacional, lo que tú dices, de tanto del entorno de la ciudad de Tunja como de la generación, como el dato curioso que el escritor vive frente al cementerio de las Nieves y se sabe un poco, ¿no?, de historias. Entonces todo eso suma a que se vea el resultado de las obras así. Eso es lo que nos compone a nosotros como personas. O sea, no somos muchas veces conscientes de nuestra vida. Crear es un proceso muy terrible. Es muy gratificante durante el resultado, cuando ya tenemos como lo final. Pero en ese proceso es duro, es tedioso. Y hablando de eso, ya para finalizar, todo este proceso de ilustración ha tenido sus buenas, sus malas. Y hemos como conocido cierta parte de eso mientras que nos ha hablado. Pero ¿cómo lo podría usted de cierta manera mapear o dirigir? ¿En qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Qué es lo que lo más le ha marcado para cualquiera de estos dos aspectos? ¿Y por qué seguir? ¿Por qué no parar? ¿Y por qué mejorar? ¿O por qué cada vez aspirar a más? Esa pregunta cuando estaba haciendo la pregunta me acordó de ese meme de yo a los 2 años, en vez de estar invirtiendo en bitcoins o algo así. Okay. En vez de estar cotizando para la pensión, yo a los 2 años, me ha salido uno de yo a los 2 años, en vez de estar practicando anatomía. Ok. Me hizo acordar de eso. Bueno, lo bueno, lo malo. El tiempo nunca es tarde, ¿no? O sea, es una aclaración. No. La mayoría de las personas que han creado las empresas más monstruosas del mundo, así como dato, han comenzado después de los 40, 50. Entonces, todavía tenemos 10 años. ¿Cómo es la pregunta? Se terminó la entrevista. La pregunta es: el proceso es tedioso. Sí. Sí. Entonces el resultado puede ser gratificante y el inicio a veces no puede ser como bastante entendido, porque uno muchas veces dice, bueno, o sea, ni siquiera me di cuenta que inicié, pero inicié. Ya se da cuenta cuando está en proceso. No debería ser el hecho o el derecho, pero es lo que normalmente pasa. Ahora, a través de lo que hemos hablado, nos ha contado diferentes historias, buenas, malas. Pero, ¿usted cómo lo puede direccionar? ¿Qué ha sido lo que más le ha marcado en lo bueno, en lo malo? Y cómo esto le da los insumos y los ánimos, la motivación o la disciplina, que es una palabra que uso mucho, para seguir, para continuar. Y también para querer mejorar. O sea, no es como que ahorita, porque tiene un buen trabajo y demás, pero uno, dependiendo de cómo sea como persona, siempre va a querer mejorar. Va a querer hacer mejores cosas, como ser más ambicioso, pero es para sus pasiones, no tanto como una ambición de control sobre cosas materiales. A eso.
Bueno, es que el proceso ha sido largo y culebrero. Pero pues sí, hay muchas cosas que mencionar. Todo el aspecto positivo es que finalmente nada paga el bienestar que uno siente haciendo lo que le gusta. Sí, porque hay mucha gente conozco que está ganando muy buen dinero y toda la cosa, pero en su vida se sienten drenados totalmente. Sí. ¿Eso es vivir? No creo. Sí. La verdad, no. Entonces, en mi momento también lo hice cuando estaba haciendo mis prácticas. Me sentía sin ganas De vivir. de hacer, sí. Se me vienen siempre los memes a la mente, como el del muchachito ese gordo que tienes que ir a trabajar. ¿Sí lo has visto? No me acuerdo en este momento, estoy muy enfocado en la entrevista. Entonces eso, claro, está esa satisfacción de hacer lo que a uno le gusta. Sí, lo positivo. Sí. Ahora, pero entonces tiene también sus partes como feitas, porque es que uno puede estar haciendo lo que le gusta, pero lo ponen a hacer cosas que no están tan chéveres. Nada es perfecto en la vida. Sí, por ejemplo, hice hace poco un trabajo para hacer storyboard para un documental. Y las jornadas, o sea, era supremamente pesado. Y el director era un señor argentino muy, muy estricto. Y entonces tocaba repetir muchos dibujos, cambiar muchas cosas. Me levantaba a las 6, me acostaba 12, 1 de la mañana para cumplir la demanda. Sí, porque dependía de mi avance, dependía que el equipo de animación fuera avanzando. Si yo me retrasaba, todo el equipo, o sea, muchísimo retraso. Entonces la presión del director de arte y reuniones todos los días. Entonces, fue... Bueno, hay algo ahí de gestión que mejorar en ese equipo, ¿no? O sea, sí. No conozco el equipo como tal, pero ya en lo que he trabajado y como es mi foco, por decirlo así, o sea, sé que no había muy buena gestión. No, en lo que he trabajado en animación es un estrés tremendo. O sea, todo lo que he trabajado de animación es... Falta gestión. Yo no sé si falta gestión o yo no sé qué diablo será, pero con ellos es un estrés y un puye. Todo tiene que estar pero es que, bueno, para que funcione como la bicicleta. Pero acá hay dos términos. Acá vamos a entrar con lo que de talento, sí, de lo de la definición que hicimos anteriormente. Pueden ser que ellos ni siquiera sean conscientes de que no tienen el talento para dirigir. Una cosa es dibujar, sí, otra cosa es dirigir. Y que coloquen una persona que porque fue muy buen dibujante a hacer una dirección es un error que normalmente cometen muchas empresas. Y puede ser que ahí los puntos del otro concepto, que sería el teorema de Pareto, que es que nosotros deberíamos, como humanos, como cualquier ser pensante, no sobrepensar las cosas al punto de querer una perfección, porque la perfección en sí misma no existe. Necesitamos dejar un 80% o, sí, un 80 y un 20%. O sea, puede verse de las dos maneras. Se genera un 80% para dejar el 20% restante y generar un resultado, o desde un 20%, ahí partirlo, comenzar con la ejecución y el resultado ya se verá en el proceso. Eso lo vemos con muchísimas series que son súper nombradas a nivel mundial y que a veces hay temporadas que tienen unos dibujos asquerosos. O sea, ¿dónde estaba como esa perfección? Y ahí me cuestiono mucho. Es los tiempos. Es que ellos para que eso funcione deben tener unos tiempos muy apretados. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en las películas de Marvel. Las películas de Marvel es explotación y salarios que no compensan y un estrés tremendo. En todo lado que yo haya visto sobre el tema de la producción de animación es bastante estresante y bastante... Pero eso sale en todo lado. O sea, si usted hubiera sido médico veterinario no se hubiera salvado de eso porque hubiera sido igual. No, es
O sea, es como más lo que les digo, o sea, problemas de gestión, de verdad saber elaborar el trabajo y cómo cumplir con los tiempos, pero siendo realistas con lo que se quiere y con lo que se puede. Porque es que hay unas ideas, o sea, que, como lo que usted dice, de lo de los dibujos, puede ser que el señor pidió 100 dibujos y terminó usando 4. Entonces, ¿para qué? O sea, para satisfacer su ego o algo así. Eso no... Porque también tiene los medios y puede permitírselo mandar a hacer muchos para solo usar los que más quiera. Y los otros tienen los recursos. Pero sí, o sea, no es eficiente. O sea, bueno, es plata para usted, pero no es... No, ¿Quién entiende a la gente? es como muy eficiente. Sí. Bueno, fue algo muy gracioso porque hubo cosas que no esperaba y definitivamente fue muy fructífero, que era lo que sí esperaba. Entonces, ya terminando esta podcast o entrevista, hay algo como que con lo que quiera cerrar, que de todo lo que hablamos, como algo que le generó esto, porque también usted estaba diciendo que era como la primera vez que hacía una entrevista de este tipo. Entonces, así tú a tú. algo tú a tú, con video, todo. Sí, sí, sí. Algo que quiera decir con respecto a lo que pensó, cómo fue el proceso de asimilar las preguntas y poder responderlas basándose toda su vida, que eso no es fácil. Como, ¿qué nos podría decir con respecto a eso? Es que yo a veces me entrevisto mientras me estoy bañando, pero es muy diferente porque las preguntas me las hago yo mismo y estoy en un ambiente plácido y cómodo. Entonces, pues una experiencia interesante. Siempre se me olvidan las preguntas. Falta de concentración un poco, pero es un buen artista porque los artistas normalmente se dejan llevar por su imaginación. Entonces, aprobado como artista. Y sí, a veces la sinapsis de cerebro. Sí, entiendo. Pero bueno, pues qué autoenseñanza de esta charla, pues primero uno no se da cuenta a veces o no se acuerda muchas veces de su camino, ¿no? De todo su proceso. Olvidamos nuestra historia. Sí, y es muy importante también recordar eso, revivirlo, y eso pues nos puede dar como dirección, ¿no? Muy bien. O sea, si ya puede trazar unos... Si sé en dónde estuve, si sé en dónde estuve, voy a saber mejor a dónde quiero llegar. En eso se basa también establecer un propósito de vida, y también viene de mucha parte de la filosofía que decía que como si no sabes cuál es tu norte, es imposible que quieras llegar a algún destino. O sea, puedes moverte lo que quieras, pero si no sabes a dónde llegar, de nada te sirve moverte. Entonces, con esto creo que terminamos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias acá también a su señora que nos acompañó, y esperamos que les haya gustado todo este podcast, esa entrevista. Listo. Terminamos. Terminamos.